Pero se dio cuenta de que la había perdido con el ácido salicílico. Luego Peter comenzó a sacar un montón de libros de texto y dijo: creo que deberías intentar leer algunos de estos y te daré clases particulares todos los días. Una expresión de horror se extendió por su rostro cuando dijo mi archienemigo química. Peter se rió entre dientes en respuesta a su declaración y respondió diciendo: oh vamos, no es tan malo. Además, una vez que empieces a dominarlo, creo que te gustará lo que puedes hacer con el poder del conocimiento. Al ver la expresión inocente en el rostro de Peter, MJ se dio y estuvo de acuerdo. Como dice ese viejo refrán, el conocimiento es poder. Cogió uno de los cuadernos de física y biología y suspiró mientras comenzaba a leer. Mientras se agachaba con Jens en la espalda, Peter salió y comenzó su práctica con las correas. Esta formación continuó durante casi 3 meses. En este tiempo MJ y Peter se acostumbraron a sus cuerpos mejorados. Además de que sus músculos parecían más definidos, habían desarrollado la resistencia necesaria para un combate prolongado a través de intensas carreras de velocidad y actuaciones acrobáticas. Incluso su flexibilidad mostró algunas mejoras cuando a MJ se le ocurrieron algunas formas interesantes de estirar sus cuerpos. Los dos ahorraron suficiente dinero para hacer otro par de lanzadores de redes e incluso comenzaron a practicar el lanzamiento de redes. Les llevó algunas semanas acostumbrarse a lanzarse de un edificio a otro y aún les faltaban habilidades. Durante su tiempo libre, Peter continuó buscando a Sankey. Supervisó Chinatown y esperó informes de que el maestro de artes marciales había sido visto matando a miembros de la tríada. Le tomó los 3 meses completos antes de que Peter finalmente lo encontrara sentado en un restaurante chino llamado Golden Dragon. Al mirar la foto de Sankey y ver al hombre sentado junto a la ventana, Peter entró antes de sentarse junto al doble de Bruce y sonrió mientras extendía la mano. hola, nombre Peter, eres un artista marcial, ¿verdad? Pedro cuestionó. Sankey miró a Peter como si fuera un misterio. Gracias a su vasta experiencia pudo darse cuenta de que el chico frente a él era físicamente fuerte y tenía un poderoso viendo dentro de él. Por supuesto, lo que Kusanchi notó es lo que Peter llamó su bioelectricidad o energía viva. En Kung Fu tanto el primer como la bioelectricidad son esencialmente lo mismo. Además, gracias a la regeneración de Wolverine y los poderes de las arañas, Peter recibió una cantidad abundante de ki, mucho más de lo que Sanchi estaba acostumbrado. El maestro artista marcial extendió su mano para estrechar y en el momento en que sintió el agarre de Peter supo que estaba en lo cierto. mi nombre es Sankey, dile a Peter por qué me has buscado. Peter sonrió y dijo: deseo recibir entrenamiento de combate de tu parte. En este momento se me han otorgado poderes extraordinarios y con ellos responsabilidades extraordinarias. Necesito que alguien me ayude a convertir mis habilidades en la herramienta perfecta para manejar si no puedo concentrarme y usar mis talentos al máximo de su potencial. Entonces no puedo salvar a todos los que me encuentro. Mientras escuchaba hablar al niño, Shi usó su ki para leer el pulso de Peter y después de escuchar toda su historia y descubrir que no se dijeron mentiras, Sankey sonrió y preguntó: ¿por qué arriesgarías tu vida por otros de esa manera? Peter se rascó la cabeza antes de pensar en cómo quería expresar su siguiente declaración: siempre quise ser un héroe, ya sea usando mi cerebro para resolver algún tipo de crisis mundial o golpeando a los malos con mi puño. Solo quería hacer algo bueno. Hace un tiempo era solo un niño inteligente, pero después de recibir estos poderes me di cuenta de que el dicho que mi tío siempre me dice es cierto: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo sé. Suena tonto, pero siempre traté de vivir según este lema y ahora tengo muchas responsabilidades. Sankey sonrió y le entregó a Peter un trozo de papel. ven aquí mañana y te pondré a prueba. Peter sonrió mientras tomaba el papel y lo abría. Las instrucciones que conducían al dojo de SH estaban escritas en chino. Sin embargo, con el potente Gox, Peter pudo encontrarlos sin ningún problema. Tal vez debería empezar a aprender otros idiomas. Al día siguiente, Peter y MJ aparecieron parados frente a un gran edificio de estilo chino con una valla blanca que rodeaba un gran patio parecido a un jardín. Dentro del edificio, Shi había sentido su llegada después de entrar. SH vio a MJ y mostró una expresión de sorpresa. Al igual que Peter, Sankey podía sentir fuertes ondas de energía que emanaban de su cuerpo. Sankey luego sonrió mientras extendía su mano en una postura marcial antes de decir: muéstrame lo que puedes hacer. Peter avanzó y adoptó una postura de boxeo muy básica y mientras intentaba golpear a Sankey, Peter solo logró golpear el aire. Sankey esquivó el golpe de Peter con poco esfuerzo y apareció a su lado antes de decir: no es una mala elección para los golpes. De hecho, el boxeo tiene muchos años de técnicas de puños en su haber. Pero tus movimientos son de aficionados y son malas imitaciones. Shi luego pateó
Los pies de Peter haciendo que su Speed Sense se disparara esquivando por poco la patada baja. Spider-Man saltó hacia atrás e hizo una voltereta antes de aterrizar en la postura baja por la que Spider-Man era famoso. ¿O eso sí que fue? Interesante. ¿Cómo detectaste mi ataque?, preguntó She con una expresión curiosa. Sabía que Peter no era lo suficientemente rápido ni tenía la habilidad suficiente para esquivarlo. Peter sonrió, se frotó la parte posterior de la cabeza y dijo: es una especie de sensación de peligro. Aunque la capacidad roza la precognición, es muy difícil saber qué nivel de peligro se acerca a nosotros. En términos más simples, tenemos una sensación de hormigueo que invade nuestra mente y nos advierte de un peligro inminente. Después de explicar un poco y los límites de sus poderes, Sankey sonrió antes de decir: se me ocurren algunas cosas para empezar a enseñarte, pero primero comencemos con lo básico. Espero especialmente entrenar tus sentidos de araña. Me preguntó qué tipo de métodos de entrenamiento desarrollaré. Esto incluso podría resultarme útil. Peter sonrió y dijo: me alegra que podamos ayudar. Dicho esto, los dos comenzaron su entrenamiento. Habían pasado otros 3 meses de entrenamiento constante hasta que Sankey finalmente comenzó a ver el contorno de su nuevo arte marcial. Para entrenar sus sentidos les vendó los ojos a ambos y les hizo esquivar sus ataques. Al principio los dos fueron golpeados sin piedad. Sankey los golpeó con ataques suaves y duros en un intento de ayudarlos a aprender la diferencia en la gravedad del peligro de los ataques. Aunque podían sentirlo, no podían decir cuál de sus ataques era más dañino y tampoco podían ver sus ataques reales. Sin embargo, después de muchos días de este tipo de entrenamiento, comenzaron a afinar ese apartado de sus sentidos. Al final del primer mes, los dos guerreros araña pudieron sentir una ligera diferencia en los niveles de peligro y la sensación de zumbido dentro de su cabeza tuvo ligeras alteraciones dependiendo de cómo atacara Sankey. Después de otra semana de intenso entrenamiento de She, comenzaron a sentir y esquivar eficazmente los ataques de su maestro con sus Speed y Senses bajo control. Casi podían ver la imagen dentro de su mente antes de que los golpes y patadas de She se conectaran. Una vez que aprobó su nivel de maestría, Sankey les quitó las vendas de los ojos y reveló que él también llevaba una, sorprendiendo a los dos héroes con temática de arañas. Sankey se quitó la venda de los ojos y dijo: la defensa es decente. A continuación trabajamos en el ataque. A lo largo de los 3 meses de prueba, Peter y MJ se mantuvieron al día tanto con sus estudios como con su entrenamiento físico. Ambos estuvieron edus la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las calificaciones de Peter nunca sufrieron y las de MJ siguieron subiendo. Incluso las calificaciones de Harry mejoraron a pasos agigantados, por lo que los profesores no podían quejarse de que dormían un poco durante sus clases. En cuanto a Flash y sus payasadas de intimidación, Peter lo había dejado en el fondo de su mente y ya no lo registraba como un problema. Cuando Flash comenzaba algo con él, Peter simplemente le daba al matón una de sus bromas ingeniosas y lo evitaba cada vez que el idiota intentaba pelear con él. Cada vez que no estaban estudiando, se entrenaban con Sankey. Durante este tiempo, Peter también notó que las heridas de MJ causadas por el entrenamiento se estaban curando mucho más rápido de lo que originalmente era capaz de hacer. El suelo del soldado araña si tuviera el nivel de regeneración de Wolverine. Se podría decir que MJ tiene el nivel de regeneración de Sabert. Cuando Pedro se enteró de esto, pidió una gota de sangre para examinarla. Cuando lo puso bajo la mira, descubrió un segundo mutágeno en su ADN que provenía de su sangre. La araña ingirió algo de mi sangre y transfirió mi factor de curación a la genética de MJ, pensó Peter, mientras comenzaba a realizar algunas pruebas. Después de realizar docenas de experimentos, Peter descubrió que su factor de curación era solo la mitad de bueno que el suyo. La teoría de que sus genes mutantes se transfirieron a ella sería una respuesta adecuada. Sin embargo, algo le preocupaba. Miró su propia sangre y descubrió una tercera cepa que no pertenecía a su factor de curación ni a su gente araña. Hizo cálculos y realizó cientos de análisis, pero por mucho que lo intentara, Peter no podía descifrar de dónde procedía este gen ni cuál era su propósito. Puso sus manos sobre la mesa y suspiró: no lo entiendo. Entiendo que él uno sobre todo me dio un factor de curación, pero no dijo nada sobre esto. Agregó algo propio. Peter quemó la muestra de sangre y se deshizo de los materiales. Luego se dirigió a su proyecto actual. Estaba trabajando en algo que vino del Peter Parker de Tierra 75263, el traje Nanotech. El Peter Parker de ese mundo basó su trayectoria en las moléculas inestables de los Cuatro Fantásticos y en sus propios avances con la nanotecnología, creando así un traje que podría cambiar a cualquier forma e incluso controlar su propia durabilidad. Además, gracias a que el traje está hecho de moléculas inestables, también se puede modificar para crear una unidad de
Almacenamiento de datos irrompible e indestructible como el Omega Drive. Incluso estaba pensando en construir una IA, pero en ese momento esa era más la era de experiencia de Tony. Como solo estaba en la etapa de plano, no tenía que preocuparse por el dinero, pero al mirar los materiales tuvo una estimación aproximada. Como no tenía acceso a los recursos del edificio Baster, el costo de aucción de este traje fue de alrededor de $5 millones, lo que significa que necesitaría 10 para fabricar también el DMJ. Peter comenzó a pensar en cómo podría obtener esta financiación. Cuando se le ocurrió la idea de unirse a Cell, no sabía si Dra se había infiltrado en el lugar, pero Fury siempre tuvo una manera de mover dinero a los héroes que lo necesitaban. Por supuesto sabía que venía con estipulaciones, tendría que trabajar para ello. Peter sacudió la cabeza mientras dejaba esa opción en el fondo de su mente. Tal vez podría conseguir que Tony y Red me enseñen. Personalmente también podría trabajar para ellos. Peter, estás ahí abajo, es hora de cenar, gritó la voz de tía May. Me levantaré en unos minutos, solo mételo en el microondas, gritó Peter mientras escondía sus planos y comenzaba a trabajar en los lanzadores de telarañas. DMJ. Al final de sus 3 meses de capacitación, ambos lograron ahorrar alrededor de 800. Finalmente tuvieron suficiente dinero para comprar algunos buenos materiales para construir lanzadores Wii de alto precio. Cada uno de ellos tenía 3 modos diferentes: esterilización, impacto y membranas de shock. Se colocó los delgados y elegantes lanzadores de telarañas en su muñeca antes de decir a MJ: le encantarán estos después de la escuela. MJ aparentemente también tenía algo que mostrarle. Cuando se metieron en un callejón abandonado, ella sacó algo de su mochila antes de trepar por él costado del edificio de ladrillo. Manténganse alerta, dijo MJ confundiendo a Peter. Cuando MJ le dejó caer la camisa en la cara, Peter se sonrojó al descubrir lo que estaba haciendo. Peter metió su camisa en la mochila de MJ y vigiló el callejón con una expresión protectora. Actuar como si todo fuera normal en esta situación no era su fuerte. De repente se dejó caer y llevaba algo similar al traje clásico de Spider-Man, pero los colores estaban invertidos, siendo el azul el color prominente y el rojo el secundario. Lo único que era igual era el patrón de telarañas negras y la araña en su pecho. La máscara estaba cortada en la frente para que pudiera soltarse el cabello, y también tenía una sudadera con capucha que podía usar siempre y cuando se recogiera el cabello en un moño. Entonces, ¿qué piensas? MJ preguntó, sonriendo debajo de su máscara. ¿Conoces ese dicho sobre la ropa que hace a una mujer? Se rió mientras se desnudaba rápidamente, dejando al descubierto su traje debajo. Usando tu traje debajo, debería tomar algunas notas. MJ pensó para sí misma después de subir y entregarle la mochila. Peter se sentó a su lado y le preguntó: entonces soy Spider-Man, ¿cómo te llamaremos? MJ se cruzó de brazos y se rió. La mujer araña. Tú. Peter se rió y se cruzó de brazos mientras pensaba: lo siento, Jessica, parece que MJ se te adelantó en esta línea de tiempo. Al mirar su nuevo disfraz, Peter se sonrojó un poco antes de sacar los nuevos lanzadores de telarañas para MJ y decir: me gusta tu traje, pero ¿falta algo o qué falta?, preguntó MJ con un tono juguetón. Bueno, ya que lo preguntaste, te compré un pequeño regalo por obtener la máxima puntuación en tus exámenes finales, declaró Peter mientras le entregaba su juego. Los ojos de MJ brillaron cuando agarró los dispositivos y se quitó los guantes antes de colocarlos en su muñeca. A diferencia de sus lanzadores de telarañas anteriores, estos modelos más nuevos tenían un patrón de correas de color marrón tostado. Parecían delgados y frágiles, y cuando se volvió a ponerlos guantes, MJ ni siquiera podía ver el contorno de los lanzadores de telarañas debajo. Wow, es tan delgado y flexible que es como si ni siquiera estuviera allí. MJ elogió mientras señalaba objetivos imaginarios. Peter sacó un cinturón que estaba hecho del mismo material y dijo: está hecho de una solución permanente de Bebbing Compound, por lo que es más resistente que el Kevlar y tan flexible como la seda. Luego Peter señaló las ranuras del cinturón y continuó su explicación diciendo: los cartuchos web están a su máxima capacidad y este cinturón está lleno de cartuchos adicionales. Cuando se acaben los recargar por usted. MJ se puso el cinturón debajo del traje y lo usó alrededor de su cintura mientras le decía: bien, también te enseñaré la fórmula para que puedas hacerla tú mismo, y ahora que he visto tu traje puedo hacerte un chaleco y unos calzas solo. Porque nos curamos más rápido no significa que no debamos disminuir el daño. Es más fácil recuperarse de una bala bloqueada que de una que te atraviesa, y en el juego de salvar vidas cada segundo cuenta. MJ levantó la parte inferior de su máscara y levantó la máscara de Peter antes de darle un beso profundo y húmedo. Cariño, no mientras estemos vestidos. MJ se rió entre dientes y dijo: ¿por qué no? No me importa si la
Gente descubre que somos una pareja de superhéroes. Peter tosió un par de veces. Y cambió de tema cuando dijo aunque agregué el nuevo mi traje puede detener una bala bastante bien pero este traje ajustado no es exactamente a prueba de erecciones eso me recuerda que debería agregar una armadura de telaraña a una taza. MJ sonrió y dijo pervertido mientras se tapaba la boca con la máscara y subía al edificio. Peter le devolvió la sonrisa y la siguió. Mientras los dos estaban en el borde se tomaron de la mano y miraron hacia la ciudad. Peter se aseguró de que MJ pudiera manejar el lanzamiento de redes como un profesional. Después de innumerables fracasos los dos se habían vuelto muy acrobáticos y podían maniobrar en casi cualquier lugar de la ciudad. Peter hizo una red hasta el rascacielos más cercano y preguntó con tono burlón ¿estás listo? MJ apuntó su tiro al lado del de Peter y se rió antes de responder intenta seguir el ritmo. Spider-Man cuando ella saltó Peter intentó perseguirla sin embargo al intentar avanzar descubrió que no podía mover los pies. Peter miró hacia abajo y vio dos montones de correas atrapando sus pies contra la superficie de la cornisa. Ni siquiera estaba enojado y tuvo que reprimir la risa. Estoy tan orgulloso de ella. Peter actuó como si sí estuviera limpiando las lágrimas de su máscara. Fácilmente rasgó la red y saltó detrás de MJ mientras gritaba a todo pulmón W tilde A tilde y tilde T para MMIOU Seat. Un torbellino de nervios apretó el estómago de Peter mientras oscilaba de un edificio a otro. Cada vez que llegaba a la cima de su ascensión se sentía ingrávido y libre. El mundo entero pareció desvanecerse junto con todas sus preocupaciones y problemas. Lo único que existía era AMJ y la ciudad que los rodeaba. Peter gritó alegres gritos y hurras mientras pasaba junto a MJ. Saltaba un letrero y aterrizaba en el costado de un edificio de ladrillo corriendo a través de la pared lo más rápido que pudo. Pateó la esquina del edificio y atravesó un sitio de construcción aleatorio al estilo parkour. MJ lo siguió. Y ambos saltaron de un edificio en Chinatown y aterrizaron frente al dojo de Sankey antes de correr hacia las puertas. A toda velocidad Peter tocó la puerta primero y levantó los brazos mientras se reía y decía me debes la cena mujer. Araña. MJ sonrió debajo de su máscara antes de decir espero que estés bien con la comida para llevar. Peter le rodeó la cintura con el brazo y dijo coquetamente contigo la pizza con aderezos de 3 carnes y champiñones sabría de buena cocina. Tranquilo Spider-Man como dijiste antes tu traje no es a prueba de erecciones. MJ balanceó sus caderas seductoramente mientras entraba Peter. Sacudió la cabeza y sonrió mientras seguía el pavoneo deliberadamente tentador de su novia. Pensó sea estas hormonas adolescentes no fue fácil en mi vida pasada y todavía me está afectando en esta. Peter tuvo que esperar un rato antes de poder saludar a su maestro como de costumbre. Cuando Sankey miró sus trajes completó sus diseños. Incluso le pidió a Peter que le hiciera un chaleco con su seda de araña y que se asegurara de que no restringiera sus movimientos. Peter obedeció porque Sankey les había estado enseñando gratis y sentía que le debía bastante. El entrenamiento continuó como de costumbre. Fue brutal, duro y en varias ocasiones fueron empujados al límite de sus límites físicos. Después de su entrenamiento se les enseñó los conceptos básicos de capoeira, lucha libre y grappling, lo que enfatiza su flexibilidad única y las altas velocidades que podían alcanzar. Las lecciones también incluyeron boxeo y lucha de ma para golpes rápidos y golpes poderosos, Krav Maga para poder y letalidad. Por último pulieron su aikido para ataques de puntos de presión y represión. Poco a poco el estilo se fue mezclando lentamente con la nueva creación de Shan y el camino de la araña. Después de otros 3 meses Peter y MJ lograron completar el dominio inicial del camino de la araña. Ahora todo lo que tenían que hacer era entrenar entre ellos constantemente para perfeccionarlo. Experimentaron constantes sesiones de combate con artistas marciales y disfrutaron mucho. Se enfrentaron a ataques sorpresa de Sankey mientras lanzaban telarañas o simplemente paseaban por la ciudad. Su maestro incluso les arrojó dardos mientras estudiaban en la escuela y le enseñaban a Harry. Todos los días entrenaron juntos. Lucharon entre sí y se hicieron más fuertes a un ritmo constante. Por supuesto tampoco dejaron de entrenar sus cerebros con su grupo de estudio. En cuanto al grupo de estudio le estaba yendo mejor mientras ignora cualquier contacto con Norman Asborn y poco a poco consigue mejores notas. Poco a poco la relación entre padre e hijo comenzó a mejorar. Peter prácticamente se escapaba de Norman cada vez que veía al chico. Para tener que concentrarse en su hijo antes de que se diera cuenta habían pasado 9 meses desde que Peter y MJ fueron. Midouchi estaba de pie en el centro de su dojo mientras hacía una reverencia a sus discípulos. Eres libre de usar el dojo para entrenar cuando quieras, pero ya no te ofreceré 2 consejos. Mi trabajo está hecho y cualquier mejora con tus nuevas habilidades ahora está completamente en
Tus manos, Chi, dijo mientras pensaba sin mencionar que he cumplido mi contrato. Con Madame Wee todavía podía recordar su encuentro varios meses antes de conocer a Peter. La extraña anciana en una habitación llena de humo estaba sentada en un trono palmeado y la inmensa fuerza vital que sintió a su alrededor le provocó escalofríos por la espalda. Ese día hizo un trato a cambio de ayudar a los Spider Héroes. Pudo aprender métodos de entrenamiento para aumentar su ki interno. Sankey de repente enderezó su postura y colocó sus manos detrás de su espalda mientras decía: te he enseñado un arte marcial único que se adapta perfectamente a ti y te enseñé los conceptos básicos del control de K. Ahora viene tu prueba final. Sankey respiró profundamente y luego gritó: ven a mí con todo lo que tiene. MJ corrió hacia su maestro mientras Peter atrapaba un pilar cercano y se elevaba en el aire para ponerse detrás de él. MJ comenzó a defenderse, intercambiar golpes y bloqueos con su compañero artista marcial cuando Peter se lanzó hacia él con una patada voladora y expulsó algunas membranas sobre los pies de Shi. Su maestro saltó, convirtiendo a MJ en el objetivo de las redes. MJ saltó hacia un lado y cuando la red golpeó el suelo, Peter tiró hacia atrás de la araña que tenía en la mano y se arrastró hacia su objetivo golpeando su cuerpo en el aire antes de patear con ambos pies la espalda de Shi. El maestro de artes marciales saltó y giró mientras devolvía la patada con su propio ataque impulsado por y cuando sus pies se encontraron una luz eléctrica amarilla apareció alrededor de la pierna de Peter. Tengo que hacer que el primer se reúna y explote. Peter pensó mientras el impacto de la bioelectricidad explotaba y obligaba a Sunny a alejarse del golpe de Peter después de patear la pierna de su oponente. Sankey volteó hacia atrás y aterrizó a cierta distancia. Le sonrió a Peter y aplaudió: bien hecho, tengo toda la pierna entumecida. Después de aprender a aprovechar su ki, Peter descubrió que se presentaba de la misma manera que actuaba Venom Blast de Miles Morales, solo que era mucho más fuerte y podía hacer que se manifestara en cualquier punto de su cuerpo. Peter no le dio ninguna oportunidad de recuperarse. Corriendo hacia adelante con toda su velocidad, las extremidades de Peter quedaron envueltas en la energía eléctrica amarilla mientras sus puños y pies se volvían borrosos incluso con una pierna. Sankey esquivó todos los ataques de Peter usando un estilo de lucha borracha. El profesor revoloteaba por la sala con toda la gracia de un pez fuera del agua esperando que su pierna recuperara la sensibilidad. Después de 5 minutos de esquivar, Sankey comenzó a sentir los nervios de sus piernas respondiendo a sus movimientos. Impresionado por la habilidad de Peter, mantuvo sus sentidos de combate al máximo de su desempeño. Sabía que si Peter le daba otro golpe podría inmovilizarlo por completo. Sankey tampoco se olvidó de su otro estudiante que acechaba en las sombras. Aumentó el primer que rodeaba su cuerpo y comenzó a bloquear los ataques de Peter. Todo lo que tengo que hacer es compensar el segundo dominándose, anunció Shi mientras le estrechaba la mano. El único problema es la sensación de escozor. La propiedad única de tu ki es bastante peligrosa. Es bueno saberlo. Peter volvió a ponerse en posición de lucha. Los dos comenzaron a intercambiar golpes lanzándose poderosos golpes llenos de K y patadas giratorias el uno hacia el otro. Peter logró esquivar la mayoría de los ataques y decidió dejar pasar los falsos, lo que le permitió cerrar la brecha. Ahora que Shi estaba usando su energía interior para proteger su cuerpo, Peter no podía hacer ningún avance y estaba tratando de mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que MJ encontrara una oportunidad para explotar. Sankey sonrió y continuó esquivando y contrarrestando los intentos de Peter de golpearlo. No está mal, ya no puedo sentir su presencia y la capacidad de Peter para mejorar sobre la marcha es asombrosa, como siempre tan pronto como el maestro de artes marciales pensó esto. Se dispararon 3 Impact Boers. Sankey lo esquivó hacia un lado con bastante facilidad, sin embargo no esperaba que explotara cuando Peter disparó su propia red de impacto a la de Meriane. Peter rápidamente saltó hacia atrás y aterrizó junto a MJ y mientras los dos miraban al sellado Shi luchando por escapar de sus ataduras, los dos héroes arañas se chocaron los 5. Mientras decían ganamos, Sankey sonrió y luego observaron cómo su brillo amarillo brillante momentáneamente antes de que espadas de ki salieran disparadas de su cuerpo destrozando sus redes sin ningún esfuerzo. Shi luego aplaudió y dijo felicitaciones, a partir de hoy ya no son mis alumnos sino mis hermanos en artes marciales, espero con ansia sus logros futuros. Sankey juntó las manos formando una palma y un puño mientras él se inclinaba. Los dos lo hicieron a cambio, agradeciéndole por todo el entrenamiento que recibieron. Cuando se fueron se despidieron de su nuevo hermano marcial y regresaron a sus lugares después de colarse en su habitación y volver a ponerse su ropa de civil. Ambos se reunieron para estudiar mientras estaban sentados en su cama con sus libros de texto abiertos. Peter miró hacia arriba y preguntó entonces, para hacerte una
Armadura de red. Necesito tus medidas para la armadura, por supuesto, y solo la armadura tigre. ¿Has estado observando mi cuerpo durante suficiente tiempo? Aún no. ¿Te has dado cuenta? Peter tragó saliva antes de sacar un bolígrafo y decir no. Es tan sutil como pensaba. Bueno, podría hacer mi mejor suposición. Escribió su respuesta en el papel del plano y se lo mostró a Mary Jane después de leer las medidas. MJ sonrió. Antes de decir tú estás tan arruinado, MJ cruzó las piernas sobre sus rodillas y se sentó en el regazo de Peter antes de comenzar a besarlo. En respuesta a sus avances, Peter agarró la cintura de MJ y la colocó en su cama antes de que comenzaran a besarse durante bastante tiempo, justo hasta que Ben llamó a su puerta. Pedro, ¿estás ahí?, preguntó Ben mientras seguía llamando a su puerta. Los dos se rieron antes de sentarse y Peter respondió diciendo sí, tío Ben, estoy dando clases particulares a MJ ahora mismo. Ben y MJ se rieron de la declaración de Peter. Ambos sabían que no había manera de que él le creyera a Peter basándose en lo que su querido tío dijo a continuación. Está bien, no te quedes aquí demasiado tarde, MJ. Después de todo, solo puedo convencer a Mike que estás estudiando. Andó durante tanto tiempo, juro que puedo verlo. Poniendo comillas cuando dijo la palabra estudiar, dijo Peter antes de dejar escapar un suspiro. Decidieron que probablemente deberían estudiar y los dos pasaron unas horas leyendo sobre cálculo avanzado antes de que Peter se levantara y llevara a MJ a su laboratorio en el sótano. Recientemente se había acostumbrado mucho al trabajo de Peter hasta el punto de que estaba empezando a convertirse en un genio por derecho propio comparado con lo que enseñaban las escuelas. Peter tenía niveles de MJ por delante de todos los demás, incluso Harry se estaba convirtiendo en un científico tipo especialista gracias a trabajar con su madre. Peter quería que Mary solicitara la misma beca que él eligió para poder ir juntos a la misma universidad y ella sentía lo mismo. Llámalo amor joven, llámalo infantil, pero ambos estaban decididos a tomar esta decisión. De esa manera podrían permanecer juntos. Al principio MJ dudaba de sí misma, pero después de que pasó suficiente tiempo y comenzó a interesarse en el material, cambió completamente su actitud, sin mencionar que estaba segura de que sus nuevos poderes sobrehumanos también ayudaron a que su cerebro se fortaleciera. A Mary Jane le gustaban especialmente las ciencias de la ingeniería. Una vez que lo desmanteló y se asemejó a sus propios lanzadores de telarañas, MJ quedó enganchada y con la pasión alimentando su deseo de aprender logró crecer a pasos agigantados. Por supuesto no les hizo daño tener a un genio como Peter ayudándolos en cada paso del camino. Se hicieron tan cercanos que incluso se pusieron apodos el uno para el otro. MJ era Gries Monkey, Peter era Ballene. Luego de hacer el chaleco y los leggings para MJ se los probó. Parecía un traje de 2 piezas que tenía tirantes alrededor de los hombros y era ajustado y pegado a su físico. Mostrando sus curvas parecía un poco látex, pero se sentía como seda. MJ luego sonrió mientras probaba sorprendida la flexibilidad de su nuevo traje. No importaba en qué dirección girara el traje seguía sin un solo problema. Era como una extensión de su carne. Colocó su ropa encima y se estiró de manera provocativa, haciendo que Peter gruñera a propósito. No. MJ se acercó, se sentó en su regazo y dijo deberías intentar hacer algunos sujetadores con este material. A las mujeres les encantaría. De repente Peter tuvo una idea. Las palabras de MJ resuenan en la cabeza del joven científico. Peter abrazó a su novia y le dijo eres un genio. Cariño. MJ entusiasmado y dijo con tono arrogante lo sé. Luego Peter insistió. Mientras pensaba en su Cool Stacks tiene conexiones con el ejército y las fuerzas del orden, si bien por otro lado podría presentarle la solución a Red como un nuevo agente de unión. Él estaría dispuesto a descubrir cuán útil es el pegamento web permanente. Podría usarse, por supuesto. Él también tiene que patentar mi cartucho para las soluciones. Tendré que diseñarlo para que no funcione con mis correas de superhéroe. Pero puedo cambiar los compuestos, así que eso no es realmente un problema. Ni siquiera le importaría darle a MJ los derechos del complejo web reforzado para diseños de ropa. Después de todo, a ella todavía le gustaba la buena moda y tenía que admitir que no tenía ojo para eso. Creo que deberías utilizar nuestra exclusiva seda de araña como material para vestir. Siempre tuviste talento para hacer ropa. Sabes que creo que lo haré. Solo necesito encontrar una solución que pueda darle a la tela una sensación diferente. Tengo una novia increíble, sí, no lo olvides. Peter se rió entre dientes antes de darle un beso. La joven pareja se quedó abajo en el sótano discutiendo ideas y disfrutando de su compañía hasta que llegó la hora de cenar. Nos vemos, cariño, hasta luego. Ben en Maya. MJ saludó con la mano mientras salía por la puerta. Jeje, ¿te diviertes estudiando? Ben molestando. Peter se sonrojó cuando gritó cállate. Hacen una linda pareja, solo hazte responsable con
Ella dijo May mientras intentaba ocultar su sonrisa. El tío y la tía se rieron. Mientras Peter se alejaba mientras se quejaba de que odiaba que se burlaran de él. Seguro que tengo mucho que hacer. Están Stark, los Cuatro Fantásticos y muchos otros héroes cuya ayuda necesitará. Afortunadamente es fin de semana, dijo Peter antes de irse a la cama. A la mañana siguiente Peter se despertó e hizo ejercicio con MJ antes de dirigirse a la casa de Stark. Estaba un poco nervioso al conocer a uno de sus héroes. Mientras miraba la gran entrada cerrada respiró hondo y pensó: está bien. Hazlo con calma, solo hazlo con calma, Parker. Luego Peter llamó al intercomunicador de la puerta y sacó un trozo de papel que tenía escritos algunos de los compuestos y la estructura química del fluido de la red. No fue suficiente para él aprender la receta, pero sí fue suficiente para darle una buena pista a un genio como Tony Stark. Peter lo colocó frente a la cámara y esperó una respuesta. Una voz se escuchó por el intercomunicador y dijo: has llegado a la casa Batas de Tony Stark. Habla Jarvis, ¿en qué puedo ayudarte? Hoy Peter casi se bajó un poco el tono de voz antes de decir: quiero que le envíe una foto de esto a Tony y le digas que quiero su ayuda para patentarlo para poder darle un buen uso. Jarvis escaneó el documento y dijo: un momento señor. Tony estaba en su laboratorio escuchando Iron Man de Black Sabbath mientras trabajaba en su último modelo, el MK-13. Mientras cantaba la canción, la voz de Jarvis apagó la música, lo que hizo que Tony se quejara: ¿por qué hiciste eso? Estaba llegando a la parte buena Jarvis. Luego Jarvis respondió simplemente diciendo: mis disculpas señor. Sin embargo, hay alguien en su puerta con una idea que desea presentarle para obtener financiación y patentar. Tony siquiera estaba prestando atención mientras continuaba trabajando en su traje y preguntó entonces: ¿es bueno o es otro fracaso? Una pantalla holográfica gigante mostraba el compuesto frente a Tony. Este es un hilo compuesto de seda de araña que puede endurecerse hasta alcanzar una densidad increíble pero conservar su flexibilidad. El compuesto está incompleto, amigo inteligente. Muéstrale en Jarvis: estoy interesado en conocer la mente que ideó esto. Luego Jarvis simplemente respondió: como desee señor. Peter permaneció afuera de las puertas durante unos minutos. Cuando lo recibió un traje de Iron Man automatizado pilotado por Jarvis, se paró junto a la puerta y presionó algunos botones en el otro lado. Cuando se abrieron las puertas, se volvió hacia Peter y le dijo: por favor sígueme por aquí. Tony desea conocerte en persona. Peter apretó el puño en señal de triunfo mientras lo conducían al interior del ático de Tom junto al mar. En el camino se aseguró de estudiar la armadura MK-6 frente a él, y mientras Peter estaba fascinado y entusiasmado con la tecnología, de repente se dio cuenta de que lo habían conducido al garaje de Tony. Se quedó mirando el reactor abierto en uno de los trajes y comenzó a inspeccionarlo mientras pensaba en voz alta: este fue construido para un potencial de vuelo aerodinámico. El reactor de arco rectangular modificado le proporciona suficiente potencia para lograr los mismos parámetros de vuelo y maniobrabilidad que los trajes anteriores. Sin embargo, el reactor parece un poco de mala calidad. Usar el diseño de anillo original proporciona un campo electromagnético mucho más estable. Este mueve la energía hacia adelante y hacia atrás en un triángulo. Si bien es una idea interesante y la potencia de salida es más débil que el diseño original, la diferencia tampoco es lo suficientemente grande como para notarla. Luego Peter miró el traje en sí. Se parece a los trajes básicos originales por su diseño general. También es notable que tiene una armadura más liviana que las encarnaciones anteriores. Ya veo, está utilizando aluminio y acero de titanio sobre los compuestos originales del modelo anterior. Diseños es una idea bastante ingeniosa. ¿Qué es esto? Bobinas de vibrano para sostener el campo magnético. ¿Qué aplicación tan interesante? Mientras Peter hablaba efusivamente de la armadura, Tony lo observaba con gran interés. Qué pequeño genio. Mientras escuchaba a Peter continuar analizando el diseño de su traje y señalando algunos defectos, Tonitos Joy dijo: sé que el resultado es más débil, pero quería ver si habría alguna compensación en materia de sostenibilidad. Peter se levantó de un salto y se dio la vuelta. Señor Stark, mi nombre es Peter Parker. Vine aquí con la esperanza de hacer negocios con usted. Por favor llámame Tony. Y debo decirte que Peter, seguro que ¿sabes lo que haces? ¿Cuántos años tienes, niño? Tony cuestionó. Cumplí 16 años. No hace mucho, pero creo que mi edad no debería representar mi coeficiente intelectual. ¿No estás de acuerdo, Tony? Peter respondió con un tono confiado. Tony se rió mientras le estrechaba la mano y decía: bueno, echemos un vistazo a esa cule. Peter entregó la solución permanente y los diseños de armadura. Pensé que podría pasarlos al personal militar y a las autoridades locales. Tengo otro que es para Adivo, pero tengo la intención de venderlo al edificio Per, ya que tienen mejores vínculos a empresas de construcción urbana y de tecnología comercial. Mientras que tú te inclinas más hacia Peter, señaló sus
Numerosos trajes de Iron Man. Tony hizo un gesto con la mano y dijo sí. Entiendo lo que estás diciendo, patrocinar tus productos siempre que obtenga una parte de las ganancias. Digamos que el 50%. Peter se rió antes de mirar a Tony con los ojos muertos y decir 25%. Tom sonrió y dijo 30 pequeño. Imbécil. Peter sacudió la cabeza y respondió diciendo 25%. 3% respondió Tom. Peter sonrió y luego suspiró. Está bien, entonces es hora de sacar las armas grandes. 10%. Tony se rió y le dio una palmada en la espalda a Peter mientras decía está bien chico. 25% lo es, ya sabe, algún día debería crear su propia empresa. Creo que se las arreglará bien, señor Parker. Tom le estrechó la mano antes de que Peter le mostrara cómo hacer el material y darle el genio tecnológico. Solo quedó más impresionado al ver a Peter usar piezas aleatorias en el taller para ensamblar una impresora 3D que tenía un diseño similar a los lanzatelarañas de Spider-Man. Después de que se hizo el primer conjunto de armadura, Tony se la puso antes de quitarse el chaleco de la cintura y sentir una fuerte bofetada contra su carne mientras rebotaba así. Eso duele muy bien, entonces probemos la durabilidad de esta cosa, declaró Tony mientras sacaba una pistola de una de sus cajas de herramientas arrojando el arma al brazo automatizado de Jarvis. La disparó un par de balas haciendo que Peter saltara para cubrirse. Tom se deslizó hacia atrás. Después de sentir la fuerza de conmoción de la bala distribuyéndose por toda la superficie del chaleco, Tony sonrió y dijo: «¿O tengo que hacer un traje con estas cosas, Jarvis? ¿Qué te parece un smoking o un traje de negocios? ¿Estás loco? ¿Qué tal una pequeña advertencia la próxima vez?», gritó Peter agitando su puño en el aire. Peter entonces notó que Tony recogía el casquillo. Tony miró su chaleco y pasó su mano por la leve abolladura en la superficie de la armadura antes de que volviera a su forma original y pensar que esto era solo una capa. «Estoy impresionado, chico, esta es una fórmula bastante única». Tony procedió a guardar el arma antes de acercarse a Peter y extenderle la mano mientras decía: «Estaré deseando trabajar contigo en el futuro, Peter». Peter sonrió mientras le estrechaba la mano. «Gracias, Tony, no puedo decirte de qué apuro me sacará esta patente». Tony se rió un poco y dijo: «¿Tienes problemas de dinero?». «Más bien no hay dinero con el que tener problemas», Pedro respondió. «Bueno, una cosa es segura, eso está a punto de cambiar. Conozco a algunas personas a las que les encantaría tener en sus manos una armadura más liviana y efectiva con las compras del ejército y las fuerzas de probablemente podrías ganar alrededor de 10 a 100,000 durante el primer mes. Solo aumentará una vez que se sepa lo efectivo que es». Peter se frotó la nuca avergonzado cuando dijo: «Dios mío, Tony, más cumplidos y pensaré que estás coqueteando conmigo». Tony se rió y dijo: «Y tú también eres gracioso». A la alta inteligencia se desperdicia sin sentido del humor, así que Peter, con tu inteligencia ya debes estar en la universidad. Tony estaba pensando en pedirle al niño que viniera a trabajar con él si ya se había graduado. «En realidad ahora mismo estoy buscando una buena beca. Actualmente asisto a MWN High School y no tengo dinero para pagar la universidad», respondió Peter en tono deprimido. «Una beca?». Tony luego se frotó la barbilla antes de sonreír y decir: «Bueno, mantente atento a uno en el futuro. Tal vez una beca especial para talentos podría aparecer en Meone High School en cualquier momento». Peter se rió pensando que este era el Tony que amaba. No dudaba que el famoso empresario haría algo como donar una subvención multimillonaria para una escuela pública solo para conseguir lo que quiere luego. Los dos comenzaron a charlar. Tony incitó la mente de Peter sobre varios temas diferentes. Muchas de las ideas de los niños lo sorprendían constantemente mientras bromeaban de un lado a otro. Tony estaba pensando seriamente en darle a Peter un trato especial y contratarlo como ingeniero jefe en StarTech, pero primero tendría que obtener el permiso de sus padres. Después de que pasaron unas horas, Peter tuvo que disculparse porque todavía tenía que llevar el compuesto adhesivo al edificio, pero Tony lo despidió con una sonrisa y una vez que Peter estuvo fuera de vista, el multimillonario se volvió hacia su compañero de inteligencia artificial antes de decirle: «Jarvis, dame el número de mi Meone School y envíame un archivo sobre Peter Parker». Jarvis respondió: «Sí, señor», y me puse manos a la obra. Después de unos minutos de lanzar redes, Peter aterrizó cerca del edificio y volvió a ponerse su ropa de civil antes de salir de un aliado de pie frente al enorme edificio. Se metió las manos en los bolsillos mientras entraba casualmente al edificio y se acercaba a la recepción. Una joven sue de unos 20 años apareció en una pantalla holográfica proyectada por un orbe flotante detrás del escritorio. «Hola, ¿estás perdida?». Peter sacudió la cabeza y miró a su alrededor con ojos jocosos y sorprendidos antes de preguntar: «Este es el edificio Baxter, ¿verdad?». Sue le sonrió
al lindo chico frente a ella y le preguntó: ¿estás aquí con tus padres, Peter? Se rió y preguntó: ¿cuántos años crees que tengo? Estoy aquí para preguntarle si patentar ya un adhesivo revolucionario. Luego Peter levantó el mismo trozo de papel que le mostró a Tony y dijo: esto es solo una muestra de mi producto. Si ustedes son la mitad de inteligentes de lo que creo, sé que pueden ver los ifos de un producto de este tipo, especialmente uno que puedas vender. Sue estaba repasando el producto y sus ojos se iluminaron. Luego se levantó y caminó hacia el panel de control cercano y llamó a la caja. Cuando se abrieron las puertas, la imagen holográfica de Sue se volvió hacia Peter y le dijo: por favor, sube. Sue estaba muy emocionada. Las cosas que se le ocurrían a Reed siempre eran revolucionarias, pero sus inventos generalmente tenían un propósito específico que no era rentable o era demasiado avanzado para replicarlo y venderlo. A menudo eran cosas que podían convertirse en armas terribles si no las manejaban las fuentes adecuadas, por lo que realmente no podían venderse sin mayores consecuencias. Últimamente la suerte de la compañía de los Cuatro Fantásticos tampoco ha sido demasiado buena, sin ningún invento multipropósito que les permitiera llegar a un gran número de consumidores y ganar dinero real. Estaban perdiendo dinero gradualmente con el tiempo, pero si esta fórmula fuera tan fácil de producir como Sue pensó que sería, entonces la Buster Company podría obtener ganancias por una vez. Cuando Peter entró en el espacio principal de los Cuatro Fantásticos, vio a Sue esperándolo vestida con una bata de laboratorio blanca y con un anillo de bodas en el dedo. Oni estaba de pie junto a ella mirando a Peter como una especie de raro, y Ben estaba sentado en el sofá leyendo un libro sobre ingeniería de cohetes. Aprovechando la oportunidad de que hubiera una multitud reunida, Peter se presentó: hola amigos, mi nombre es Peter Parker y seré el genio adolescente local para esta noche. Por favor, abróchense los cinturones y prepárense para mi presentación. Peter sacó un dial del fluido web y continuó con la exposición del producto. El adhesivo está compuesto de compuestos tanto artificiales como orgánicos. El semifluido es un líquido diluyente que es prácticamente sólido hasta que se le aplica una fuerza de corte, lo que lo vuelve fluido. Una vez más, al alterar ligeramente la fórmula, puede rápidamente pase de una solución semifluida a una solución de hormigón que es más resistente y duradera que cualquier otra disponible en el mercado. Incluso se puede utilizar para moverse en el vacío del espacio y en entornos submarinos. Los usos en la construcción son infinitos. La solución puede ser mantenido permanentemente, sin embargo emite partículas radioactivas, aunque eso no es nada de qué preocuparse, ya que estas partículas se llaman radionucleidos. Como usted sabe, los radionucleidos se encuentran todos los días en el suelo que irradia desde el núcleo de la Tierra, y a menudo se encuentran en la radiación cósmica que son bombardeados a diario. La mejor parte es que los químicos para la fórmula del adhesivo se pueden encontrar en el laboratorio de química de una escuela secundaria promedio y se pueden comprar con la asignación de un niño. Luego Peter agitó los brazos hacia la muestra que sacó. esto de aquí es un adhesivo maravilloso que puede cambiar la industria de la construcción. Entonces, ¿estás interesado? Oni se echó a reír y dijo: hermana, este tipo es genial. ¿Viste lo emocionado que está? Sue le dio una palmada a Honey en la nuca y sonrió antes de preguntar: ¿tu fórmula realmente puede hacer lo que dices? Peter le devolvió la sonrisa y respondió diciendo: traje esta cápsula para mostrar una de las mezclas de cemento. Peter se volvió hacia Honey y le dijo: entonces eres Honey. El chico llameante. La ceja de Honey se torció cuando dijo perdón. Peter sonrió mientras arrojaba la cápsula al brazo de Han y observaba cómo la red se cerraba a su alrededor y se convertía en concreto. Honey le estrechó la mano y gritó: no quiero ser como Ben, el héroe fantástico. Gritó entonces llama encendida y observaron cómo el concreto comenzaba a calentarse. Sin embargo, no se rompió todavía, como explicó Peter, debido a la mezcla con alto contenido de carbono. El material es capaz de soportar 2,300 gramos Celsius e incluso puede absorber humedad para evitar ser helado. John exhaló un suspiro de alivio y estaba a punto de elevar su temperatura más allá del punto de fusión cuando Peter se acercó y dejó caer unas gotas de su solvente mientras observaban cómo la mezcla de concreto se desvanecía. Peter se volvió hacia Sue y le dijo: por supuesto, el solvente para las diferentes mezclas requiere solventes diferentes y resulta que tengo uno para cada tipo de adhesivo que he hecho hasta ahora. Fin de capítulo. Gracias por ver el video. Por favor, apoyen al autor, link en la descripción. Sean bienvenidos al canal. Espero que disfruten del contenido. Solo para recordar, no soy dueño de la historia ni de los personajes. Todos los derechos a sus respectivos autores. Este canal solo se encarga de convertir y traducir las historias. Gracias por su atención y que lo disfruten. Sin más, entra capítulo. Peter sonriendo mientras observaba a Sue leer la fórmula. Luego tomó algunas muestras del material del cemento roto.
Se trasladó a su laboratorio y lo colocó bajo un microscopio. Después de concluir sus hallazgos volvió a salir y vio a Peter llevándose bien con Oni. Entonces tú también eres fanático de los autos, Honey gritó mientras Peter sacudía la cabeza. Bueno, me gusta la ingeniería y los motores siempre son divertidos. No he tenido tiempo de obtener mi permiso de conducir, pero mi primer auto tiene que ser increíble, dijo Peter mientras miraba uno de los proyectos favoritos de Honey. Entiendo lo que quieres decir. Cuando miro un motor pienso cómo puedo hacer que se mueva más rápido, puedo hacerlo más liviano sin comprometerla estructura, la estabilidad o el rendimiento del motor. Peter se rió y dijo que curioso, cuando pienso en un motor pienso en cómo hacerlo volar. Peter entonces pensó en Lola levitando sobre un automóvil terrestre del agente de escudo Phil Coulson. Qué dulce. Lola, pensó Peter para sí mismo, si Peter Parker iba a tener algún coche al menos debería volar. Honey se rió mientras le daba una palmada en la espalda a Peter. Antes de decir ese será el día, Peter se rió y respondió con una sonrisa de complicidad, no tienes idea. Ben también comenzó a participar en la conversación. Parecía que todos compartían un interés común en la ingeniería. Los tres conversaron durante un tiempo antes de que Reed apareciera junto a Sue luciendo bastante agotado. Fantástico, llevaba meses explorando la zona negativa y buscando nuevos recursos. Recientemente logré encontrar algunos buenos materiales para estudiar, pero desperdició la mayor parte del tiempo. Cuando miró y vio a Peter haciendo reír a sus dos amigos más cercanos, Richard se inclinó hacia Sue y le preguntó quién es el niño. Sue alarmantemente y le dio un beso a su marido antes de mirar hacia atrás y entregarle los papeles de Peter. Reed tomó los documentos y comenzó a leerlos mientras sus ojos recorrían el contenido. Se abrió con sorpresa mientras reconstruí la fórmula de Peter. Esto es increíble. Sue incluso se usa en el espacio, tiene muchas aplicaciones, gritó Richard con estrellas en los ojos. Y ese chico es quien lo hizo, quiere que le patentemos el material. Su nombre es Peter Parker, dijo Sue sosteniendo medio brazo alrededor de Reed. No lo dices. Richard miró el costo de hacer el adhesivo y casi se ahoga. Sube, ¿sabes lo que esto significa? Sue inclinando la cabeza y sonriendo mientras respondía, significa que finalmente podemos tener una fuente estable de ingresos. Reed se acercó a Peter y sonriendo antes de decir, es un placer conocer a otro científico prometedor. El trabajo que nos ha pedido que patente es revolucionario y puedo prometer que solo aceptaremos el 10% de los fondos para respaldar el producto. Richard al menos lucha por el 20%. Sue se quejó, tonterías, este adhesivo tiene innumerables usos, puede usarse para ayudar a sostener edificios, construir plásticos livianos, relleno de concreto, aplicaciones quirúrgicas, materiales de construcción en el espacio exterior y ambiente submarino, super pegamento de venta libre e incluso puede convertirse en una tela. El 10% es suficiente. Oni contó el dinero en su cabeza. Vaya, el niño pequeño nos va a ganar algo de dinero. Oye, tengo 16 años y me faltan unos meses para cumplir 17. Solo eres un año mayor que yo. Fuego, bromeó mientras se volvía hacia Richard y le estrechaba la mano. Te asaré como a una brocheta, declaró Honey mientras rechinaba los dientes. Ben se rió y le dio una palmada en la espalda a Honey mientras decía, esa es buena, realmente te tiras un pedo cuando enciendes una llama. Peter se rió entre dientes antes de volver su atención al señor fantástico. Es un honor rir. Sigo todo tu trabajo, tu reseña más reciente sobre el plegado del espacio dentro de esos cristales que descubriste me tiene muy interesado. He estado reflexionando sobre él. Tengo idea de si hubiera algún uso comercial para ello. Es una roca de energía espacial pura. Que pasaría si las cortas y estabiliza el entorno espacial rodeándola con un campo magnético? De esa manera puedes controlar el espacio vacío a través del campo magnético con una máquina. Y si mis cálculos son correctos, una pieza del tamaño de un anillo de los cristales espaciales podría crear un espacio de martillo que pueda contener hasta un poco más de 300 metros de materiales. También me preguntaba si tenía alguna aplicación para mejoras de PU y almacenamiento de datos. Como bueno, si pudiera suministrar la energía necesaria a una placa base sin necesidad de enrutadores o circuitos de energía. Podrías colocarlos directamente donde se necesitan y no tendrías que preocuparte por el sobrecalentamiento. Peter no pudo evitar parlotear, en este chico es una bendición, finalmente puedo cubrir todos nuestros gastos, pensó Sue mientras comenzaba a llorar y se abstenía de abrazar a Peter. Reed tenía una expresión en blanco en su rostro cuando las ruedas de su cabeza comenzaron a girar al ver la expresión de su rostro. Peter se rascó la cabeza y dijo, lo siento, me volví un poco. Reed comenzó a reír antes de decir, eso no es motivo para lamentarse, señor Parker. Mentes como la suya son bastante difíciles de encontrar hoy en día. La idea que tenía en mente para los cristales temporales, bueno, digamos que era mucho menos lucrativo que tu idea, sí.
Estuvieras pensando en alguna instalación de almacenamiento transdimensional masiva, admito que podrían usarse a manera, pero solo podrías venderla a funcionarios gubernamentales de alto rango y personal. Admito que podrían ser útiles para crear espacio agrícola para la agricultura y preservación de la vida silvestre, pero suenan más a casos de caridad. Si te concentras en espacios de bolsillo más pequeños, entonces puedes ganar más dinero haciéndolo más accesible para la gente común, pensó Peter en voz alta, nuevamente colocándose la mano en la barbilla y recordando la prisión que Reed una vez construyó. Peter no pudo evitar suspirar por lo mal que había ido. Antes de decir quizás crear laboratorios seguros para ciertas empresas para que sus experimentos más peligrosos no destruyan todo ni afecten al medio ambiente, dado que los cristales tienen su propio espacio y realidad. Cualquier daño que causen se localizaría únicamente en el subespacio del cristal. Cualquier residuo tóxico, smog, productos químicos podría limpiarse disipando los materiales en el espacio vacío. ¿Te imaginas cómo será fácil transportar grandes cantidades de residuos en estas subdimensiones? Apenas pesan nada. El proceso de pensamiento de este chico es una mina de oro. La mujer invisible sonrió. Reed miró a su esposa con mirada celosa. Cariño, eres brillante, pero tus inventos simplemente no se venden, dijo Sue con signos de dólar en los ojos. Reed pareció sorprendido cuando Sue y el resto se quedaron boquiabiertos. Reed salió de Red Hound y gritó con incredulidad. Peter estrechó sus manos frente a él de manera defensiva antes de decir no he descubierto cómo hacer un espacio de martillo. Eso fue todo, Richard. Pero al leer las notas de Reed ciertamente pude descubrir en qué dirección iba el Dr. Reed. Estaba pensando en cómo salvar los mayores problemas del mundo con este material, pero descubrí algunas formas diferentes en que se podría aplicar la tecnología. Ben le dio una palmada en la espalda a Peter y le dijo: deberías venir más a menudo, muchacho. No todos los días puedes ver una expresión de sorpresa en la cara de este SBO. Todo. Peter se rió y le tendió la mano a Reed por la patente. Su empresa puede reclamar el 25% de las ganancias. Le ofrecí un trato similar a Tony por productos defensivos militares. Luego Peter sacó la fórmula y se la entregó antes de decir: este es un material similar al Kevlar, que es 50 veces más fuerte que el Kevlar y tiene la misma flexibilidad que la seda, dado que las fuentes de Tony tienden a conducir a contratos de defensa y seguridad pública. Entonces no se pueden vender estas mezclas para esos productos. Reed miró la fórmula y sonrió antes de decir: esto es bastante bueno. He estado pensando que usemos solo moléculas inestables. Fue una mala idea, y si de alguna manera fueran inutilizados por algo en medio del combate, no nos queda nada para protegernos y nosotros también estaríamos desnudos. Houni gritó horrorizado. Reed estrechó la mano de Peter y dijo: tenemos un trato, señor Parker. ¿Le gustaría un trabajo? Peter tímidamente se frotó la nuca y dijo: en realidad todavía estoy en la escuela secundaria. La razón por la que estoy vendiendo estas cosas en este momento es porque necesito dinero, o al menos una beca para ingresar a una buena universidad. Entonces, ¿cuánto recibiré por el primer cheque? Reed sonrió y recordó una versión más joven de sí mismo antes de responder: con lo que trajiste aquí puedo pensar en muchos contratos que puedo redactar para varias empresas. Entonces estimaría alrededor de 50,000 para el primer cheque, menos nuestro 25%. Por supuesto ese número aumentará una vez que se corra la voz. Casi todo hoy en día tiene alguna forma de uso para adhesivos, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que acaparen el mercado. Peter sonrió y dijo: espero hacer más negocios en el futuro. Bueno, ya se está haciendo tarde y mi familia debería estar preocupada. Sue se rió de las travesuras de Peter. A Ben le agradaba cualquiera que se burlara de Honey. Richard vio grandes cosas para él futuro de Peter y pidió el número de teléfono celular de Peter. Vamos a pasar un rato, te muestro mi taller de automóviles, tengo toneladas de ideas, dijo mientras intercambiaban números de teléfono. Peter sonrió y saludó mientras la puerta del ascensor se cerraba y dijo: claro, Oni, fue un honor conocerlos a todos. Después de alejarse del edificio, Per se vistió y comenzó a navegar de regreso a casa. En el camino vio algunos atracadores y ladrones de bolsos, pero fueron derrotados con bastante facilidad con una explosión de veneno que podría derribar a un adulto. El hombre estuvo afuera durante aproximadamente media hora, tiempo suficiente para que la policía llegara y los arrestar. Peter quería esperar antes de que su fórmula de red se convirtiera en algo común. Antes de comenzar a atrapar a los malos de esa manera, incluso si alguien inspecciona su red no podrá rastrearla. Hasta el porque está disponible para que cualquiera la compre. Peter aterrizó en el tejado que daba a la plaza de Nueva York y pensó: que extraño, últimamente he visto traficantes de drogas o lacayos de Kingpin. Es porque Tommy todavía está por aquí. Peter llamó a MJ y le dijo: puedes hacerte de Liz, creo que tenemos un caso
¿Conoces a esos traficantes de drogas a los que hemos estado golpeando para practicar? No he visto a ninguno de ellos. Últimamente has notado que está sucediendo algo. Últimamente MJ que estaba al otro lado de la conversación se excusó de la mesa de la cocina. Cuando llegó a su habitación cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Luego MJ abrió su navegador HB antes de preguntar: Peter, ¿no has visto las noticias? He estado ocupada hoy, cariño. ¿Qué pasa? Peter preguntó con un tono curioso en su voz. MJ le envió un enlace en un mensaje de texto. Después de hacer clic en él aparece un artículo que muestra una imagen borrosa de un hombre con armadura roja de pie junto a Kingpin. Y las palabras: el rojo del Kitten detiene al narcotraficante Kingpin. Matt Murdock. Peter gritó en voz alta. Cuando MJ lo escuchó gritar se quitó el teléfono de la oreja antes de susurrarle: espera, ¿conoces a este tipo? Peter suspiró. Mira, ponte el traje y ven a verme al kitchen. Peter colgó y pensó en todas las personas inocentes que fueron asesinadas después de que Kingpin se fue. Supongo que esto significa que Punisher viene a la ciudad de todos los primeros héroes que conoció. Tenía que ser con el que tenía más conflictos. Peter se dirigió a un edificio en el punto más alto de The Kitchen y mientras esperaba que apareciera MJ miró las calles y los tejados buscando a Dil. Al ver algunos atracos, Peter rápidamente los noqueó usando su Venom Blast sin que nadie lo viera y llamó a la policía. Después de hacer esto un par de veces más, Peter logró obtener información sosteniendo a un matón por los pies sobre un tejado mientras pensaba. Funcionó para Batman. Después de unos minutos de Spider-Man amenazándolo con sacarle información, Peter descubrió que la mafia irlandesa se reuniría mañana para discutir el control del territorio de Kingpin. Peter noqueó al tipo y lo puso en el suelo con sus aliados inconscientes cuando expuso las armas de fuego o las drogas que llevaban MJ. Finalmente apareció Oyen en la lista para la acción. Va a ser peligroso el pronóstico del tiempo de esta noche. Definitivamente habrá armas y matones presentes y posiblemente llueva balas, dijo Peter haciendo crujir el puño. MJ apoyó su pecho contra él y le dio un beso por encima de su máscara antes de decir: vamos a buscarlos, Tiger. Tengo un buen presentimiento sobre esta noche. Peter y MJ se giraron hasta que se encontraron frente a un apartamento que es un L de techo alto para solteros. Después de unos minutos de buscar en la red, Peter encontró fácilmente el departamento de Matt. También era el único edificio con un tanque de aislamiento visible desde el patio. Peter señaló a MJ y dijo: espérame aquí y hablar con Matt. Después de bajar por la puerta corrediza de vidrio, Peter sonrió mientras sacaba un imán pequeño pero poderoso y levantaba lentamente la cerradura. Después de arrastrarse hacia el interior, se dirigió al centro de la sala de estar e hizo una rápida red para bajar sin hacer ruido. Sin embargo, la liberación del C-02 del lanzador de redes despertó a Matt. En el momento en que los pies de Peter tocaron el suelo, sintió su sentido arácnido a todo volumen dentro de su cabeza y esquivó el que le apuntaban a la cabeza. Peter saltó al techo de Matt, levantó las manos y dijo: tranquilo, Matt, necesito tu ayuda. MAD no escuchó la súplica de Peter mientras saltaba de su sofá y alcanzaba la cabeza de Spider-Man. Peter rodó hacia atrás y colocó todo su cuerpo contra el techo como si estuviera acostado. Por favor, deja de avergonzarte, Daredevil. Matt se quedó quieto. ¿Cómo lo supiste? Peter se agachó y dijo: vamos, mírame, sé que puedes ver. Peter se dio una palmada delante de la cara. Eres un niño, Ma gritó. Sorprendido, Peter asintió con la cabeza. No soy un niño, soy un adolescente. Un adolescente que, por cierto, podría pisotearte en cualquier pelea. Ahora vas a calmarte y escucharme. Tienes un minuto, dijo Ma mientras comenzaba a darse golpecitos en el antebrazo para contar los segundos. Peter se puso de pie en el techo y dijo: necesito tu ayuda. Hiciste un buen trabajo al derrotar a Kingpin, pero guardaste al gran Kauna y ahora las compuertas están abiertas para que todos los delincuentes, matones y gángsters se apoderen de ti. Su lugar. Este no es momento para celebrar y tomar un descanso. Acabas de crear el mayor vacío de poder en Nueva York. Ma se sorprendió cuando se golpeó la cabeza avergonzado. Miró hacia la esquina de la habitación y luego dijo: vas a decirle a tu amiga que deje de apuntarme con lo que sea que tiene en la muñeca. La mandíbula de MJ cayó cuando salió de las sombras y preguntó cómo supo dónde estaba. Peter se rió entre dientes antes de responder: porque Matt no está completamente ciego. Ves lo que oyes, ¿verdad? Como la ecolocalización o el sonar. El hermano Shang también podría hacerlo manipulando su ki en un área lo suficientemente grande. Espera, Sanki. Matt había oído hablar del maestro de artes marciales. Antes incluso lo había conocido una vez cuando era abogado. Shi golpeó a un tipo que intentaba robar una tienda de conveniencia y se metió en problemas con inmigración. Para ayudarlo, Matt le enseñó a leer y escribir en inglés y lo ayudó a tomar el examen de ciudadanía antes de que llegara el juicio. Una vez que Sanki
Se convirtió en ciudadano estadounidense más, simplemente les mostró los documentos y toda la debacle llegó a un final abrupto. Peter asintió con la cabeza antes de saltar del techo y decir: si Sunny nos enseñó a luchar. MJ rodeó y dijo: todavía no puedo creer que este tipo haya derivado a Kingpin. Lo siento si no era lo que imaginabas. ¿Cómo te enteraste de eso? Matt preguntó en respuesta. Lo siento, eso es un secreto y además no es tan difícil de descifrar. Más de la mitad de los casos que Tomás terminan con algunos mafiosos encerrados. A la mañana siguiente o en el hospital. La noche anterior mencioné que soy un muy buen detective, Peter dijo rodeándose un poco. ¿Qué paíretas en mis registros en el ayuntamiento? Matt preguntó. Frunciendo el ceño, Peter solo silbó en respuesta. Lo siento, Matt, no beso ni cuento. Peter respondió sosteniendo las pistolas con los dedos. Luego Peter se sentó en su sofá y se reclinó mientras apuntaba con la cabeza al techo. Normalmente haría una broma ciega como: hombre, ¿qué haces en tu tiempo libre mirando al techo? Pero no tenemos tiempo para eso. Acabas de decir el chiste. Cariño, claramente tuviste tiempo, dijo MJJ mientras ponía los ojos en blanco y se cruzaba de brazos. Gemma, ahora mismo es el momento más oportuno para encerrar a un grupo de gente realmente mala. El gran jefe se ha ido y harán cosas estúpidas e imprudentes como organizar fiestas y anunciar que van tras el territorio de Kingpin. Tú conocemos el lugar y los lugares de reunión de las pandillas locales y tenemos mucho poder. ¿Ves a lo que me refiero? Peter preguntó mientras señalaba a MJ. Ya mismo. Entonces Daredevil, ¿quieres ayudar a registrar algunas pruebas y encerrar a un grupo de delincuentes antes de mañana? Peter preguntó con una sonrisa debajo de su máscara. M miró a los dos héroes saltando de su patio y suspiró antes de decir: creo que debería vestirme. Se dirigió al armario de su habitación y sacó un baúl cerrado con llave. Después de ponerse su traje de la Daredevil más, se encontró con Peter y MJ en el techo antes de preguntar: entonces, ¿cómo los llamo a ustedes dos? Peter se señaló a sí mismo antes de anunciar: soy Spider-Man y ella es MJ. Sostuvo su mano frente a la cara de Peter antes de intervenir diciendo: Mujer Araña, por cierto, busca el disfraz. Está bien, pero ¿por qué arañas?, preguntó temerario. Peter sonó y respondió en tono de broma: fuimos mordidos por una super araña que nos dio nuestros poderes. ¿Cómo conseguiste los tuyos? ¿Te muerde un murciélago Daiev radioactivo o algo así? Más se rió entre dientes antes de decir: cerca, fue un accidente por derrame químico que me cayó encima cuando era niño. ¿Cómo es eso? Cerca, preguntó MJ. Mientras sacudía la cabeza confundida: no estoy seguro, pero creo que los químicos eran radioactivos, respondió Daredevil. Esta vez fue el turno de Peter de reír. El de ellos. Kitchen acaba de hacer una broma. ¿Qué puedo decir? Estoy de buen humor. Pin está tras las rejas y estoy durmiendo como un bebé estos días. Entonces, pareja araña, ¿cuál es ese plan?, preguntó temerario. ¿O no, pareja araña? Me quedó con ese. MJ dijo antes de reírse: estoy pensando que conoces a todos los cabrones sucios de este vecindario. Lo señalas mientras Spider-Woman y yo les pateamos el trasero hasta que confiesan, y si tenemos suerte los atrapamos haciendo o hablando de algo ilegal. Pele arrojó un teléfono desechable a Matt. Mantén presionado 1 para contactarme, 2 para Spider-Woman y 3 para grabar. Dee Billy guardó el teléfono y los llevó hacia su primer grupo de matones. Tuvieron suerte y lograron escucharlos confesar las fechorías de su jefe. Spider-Man y sus amigos se acercaron sigilosamente a una ventana cercana y observaron a un grupo de mafiosos irlandeses sentados alrededor de su mesa jugando al póker. ¿Puedes creer que ese imbécil de Fisk finalmente te ha sido encerrado? ¡Qué idiota! ¿A quien atrapa la policía? Un tipo normal con una máscara de, dijo la K1 o la K2. Luego preguntó: oye, ¿ese crees que es un competidor? La K1 dijo en